Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 18 de junio de 2018. En datos económicos, comenzamos el día de hoy con cifras de balanza comercial en Japón, crecimiento de las exportaciones superando la expectativa que tenía el mercado, pero el de las importaciones duplicando casi esa expectativa, en cierta medida explicando por qué es dinámica comercial de Japón, entonces fue peor a lo esperado, déficit de 578 billones de yenes frente a una expectativa de 205, con lo que obviamente esto relacionado con el superávit que en teoría tiene Japón con los Estados Unidos también se reduce a un mínimo para varios meses. Con relación a Estados Unidos, tenemos programado 5 declaraciones de miembros de la Fed, de las cuales 3 de ellos son de presidentes de diferentes regionales de la entidad, como son Nueva York, Atlanta y San Francisco. Va a ser la única o la última declaración del actual presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, quien sale, ya lo sabemos, por diferencias con el presidente de los Estados Unidos, ha anunciado pues que ya hace varios meses que iba a hacer su salida de manera anticipada. Y también hablará pues el presidente de la Reserva de San Francisco, quien será el que asumirá el cargo como presidente de la Reserva de Nueva York, el señor John Williams. También 2 miembros de la Junta de Gobernadores recientemente nombrados y confirmados por el Congreso, como son Duke y Gorman. Con relación pues al resto de publicaciones, simplemente tener en cuenta que hoy es feriado en China y eso es especialmente interesante teniendo en cuenta lo que anunció el gobierno el día viernes, luego de que la Casa Blanca oficializara esa lista de productos chinos que exportan cerca de 50 billones de dólares a este mercado, a los cuales se le impondrá un arancel del 25%, pues bien, China tomó medidas, excluyó por el momento al tema aeronáutico, pero amplió la lista de productos estadounidenses que estarían sujetos a aranceles, incluyendo el tema del petróleo, el carbón y obviamente, como era de esperarse, todo el sector agropecuario. Con relación a los Estados Unidos, hay una entidad multilateral, el Banco de Pagos Internacionales, que lanzó una advertencia sobre la tecnología blockchain. Por un lado, dijo que su excesivo consumo de energía y de recursos de Internet podría hacer que generara retrasos en el funcionamiento normal pues, de este tema de servicios de Internet y también de los servicios de telefonía móvil. Al mismo tiempo dijo que aún hoy en día esta tecnología blockchain era sujeta a niveles altos de volatilidad, de inestabilidad y también de manipulación por parte pues, de aquellos que tengan el conocimiento para hacerlo. Así que en cierta medida el concepto del Banco de Pagos Internacionales no es muy positivo para este tipo de riesgos que varios inversionistas han querido estar asumiendo. Con relación a Argentina y a ese compromiso del gobierno de buscar mayor independencia del Banco Central, la oposición se manifestó, como era de esperarse, contraria e impedirá que este trámite en el Congreso llegue a un feliz término, entre comillas. Y en Perú, el Banco Central, también de la mano de lo que manifestaba la semana pasada el ministro de Economía, incrementó el pronóstico de crecimiento del 4 al 4.2% y redujo el pronóstico de déficit fiscal para este año del 3.5 al 3.1%. Con relación a los mercados accionarios, nuevamente afectados entonces por estas tensiones comerciales, mapa predominantemente en rojo o columna del costado izquierdo mostrando desvalorizaciones generalizadas. El mercado europeo en cierta medida muestra un descenso generalizado, ningún subsector, digamos, se salva en este momento de una caída cercana al 1%. Ustedes pueden ver Alemania cayendo el 1,36, Francia el 1,25. En Alemania hay un tema adicional de Angela Merkel con su coalición de gobierno con relación al tema del manejo de los inmigrantes o de la situación de los inmigrantes. España también cae el 1% y Japón cayó el 0.75%. No tenemos China, por lo tanto es un tema feriado. Recuerden que la semana pasada China había tenido sucesivas jornadas a la baja. Muy probablemente todo este tema de repercusiones y retaliaciones pueda mantener esta dinámica negativa. Y con relación a los Estados Unidos, la semana pasada cerró a la baja y especialmente por pérdidas del sector petrolero equivalentes a más del 2%. Hoy tenemos como una reacción del mercado petrolero por, como lo veremos más adelante, un tema de posible acuerdo o algún tipo de coordinación al interior de la OPEP en lo que sería la reunión de esta semana.
Y desde la parte técnica vemos los futuros del Standard Poor's permanecen entonces con esta tendencia positiva que ya hemos observado desde comienzos de mayo. Se han estabilizado un poco durante las últimas jornadas, pero pues no descartamos que continúen entonces con este movimiento. Les recuerdo nivel objetivo los 2.800 puntos como primer nivel, digamos, que alcancen los futuros en el corto plazo y posteriormente lo que sería ya el reciente máximo, los 2.870 puntos. El nivel de control o nivel de soporte se ubica en los 2.700 puntos, pero por el momento pues esperaría una apertura relativamente estable. Vemos que pierden antes de la apertura 0.6%, pero podríamos ver entonces que se mantengan de cerca ese nivel de los 2.780 puntos. Ya pasando con el mercado de divisas, vamos a ver cómo dentro de las monedas fuertes del G10, avances que sobresalen, lo que es el franco suizo y el yen japonés, avances del 0.27% y del 0.18% respectivamente. Vemos que pues en apariencia está un dólar para el día de hoy relativamente débil frente a las monedas fuertes y en cuanto a las monedas de mercados emergentes, la debilidad del peso mexicano que hemos observado durante las últimas semanas podría tomar un rumbo distinto dependiendo de los pronunciamientos que haga el Banco de México durante esta semana y a su vez el Real de Brasil, siendo una de las monedas más golpeadas de las últimas semanas, intentará ser un poco controlada desde la política monetaria. La semana pasada ya habíamos observado una colocación de swaps por parte del Banco Central, 20.000 millones de dólares, pero esto no logró frenar la caída, con lo cual decidieron hacer una nueva disposición de 10.000 millones de dólares más y esto sí está pues digamos que surtiendo un poco de efecto y aplacando un poco la caída del Real de Brasil que hemos visto durante las últimas jornadas. Y en cuanto a los metales básicos, el oro pues continúa estable en medio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y hasta ahora vemos que avanza un 0.11% frente a los demás metales básicos que pierden a esta hora de la mañana. Vemos una caída sobresaliente en lo que es el aluminio del 2.3% y los demás pues también permanecen en el terreno negativo. Con respecto al tema del petróleo, al parecer tres países, entre los que están Irán, Venezuela e Irak, se estarían oponiendo a la solicitud rusa de incrementar la producción en más de 1 millón de barriles en la reunión de este 22 de junio. Por lo tanto, los analistas han empezado a considerar la posibilidad de que entonces el incremento sea un poco más moderado, entre el orden de 300.000 a 600.000 barriles día, y en cierta medida eso explica un poco por qué el día de hoy se ve algo de recuperación luego del fuerte retroceso del cierre de la semana pasada. Desde nuestro punto de vista es muy normal que Venezuela se esté oponiendo a los incrementos de producción, teniendo en cuenta que no tiene la capacidad para incrementarlas por su cuenta y todo lo contrario, lo que les viene ocurriendo es una declinación natural por su mala gestión. La razón por la cual Irán está oponiéndose, obviamente, tiene que ver con las sanciones anunciadas por los Estados Unidos y el potencial impacto que tenga en su producción. Es decir, acá el problema no es por mala gestión directa de Irán, sino por la dificultad que tendría para incrementar su producción y de hecho podría reducirse teniendo en cuenta pues todo este tema de las decisiones estadounidenses. Y el tema iraquí es un poco más sensible geopolíticamente, se ha asociado siempre más a la postura de Arabia Saudita y de los Estados Unidos o a los intereses de estos países, pues bien, en esta ocasión estaría alineándose más con el tema de Irán y es un tema que debe o necesita un poco más de análisis para ver cómo se está reestructurando las fuerzas dentro de esta importante zona productora de petróleo en el mundo. En relación pues a las expectativas de mercado, Goldman Sachs dice que los incrementos de producción de la OPEP podrían ser de 1 millón de barriles en términos efectivos, independiente de lo que ocurra con el acuerdo, pero que debido a la declinación natural de algunos países, como es el tema de Venezuela, algunos problemas en Libia, ese incremento de la producción en términos netos sería de solo 450.000 barriles, lo cual está totalmente alineado con esas expectativas de mercado de estar entre 300 y 600.000 barriles día.
Y desde la parte técnica, tal como lo venía mencionando Daniel, pues el viernes vimos un retroceso de más del 4% para el WTI, con lo cual pues esto obedece a lo que es la nueva señal de tendencia a la baja que marcó nuestro indicador, el ataque a ese nivel y soporte de los $65, que también es un nivel Fibonacci relevante, pues dio entonces, digamos que esta primera señal de posible caída cayó incluso hasta el nivel de los 63, que es el siguiente soporte, y ya vemos un rebote al alza después de los pronunciamientos y los rumores de lo que podría ser los resultados de la próxima reunión de la OPEP, que inicia, les recuerdo, el día jueves en Viena. Desde la parte técnica, entonces, pues vemos alta volatilidad cerrando la semana anterior, por lo que el petróleo pues alcanzó a estar de cerca de su nivel de los 63, pero pues ya este rebote nos da indicios de que pueda llegar una vez más hacia los $65 y probablemente se estabilice aquí durante las próximas semanas. Así que monitorear de cerca a nivel de los 63 como soporte, ya la resistencia y nivel objetivo para el momento de ahora los 65 y posteriormente lo que sería la resistencia en los $66 el barril. Estas tensiones comerciales y pues el incremento de percepción de riesgo del inversionista simplemente pues ha servido para moderar los incrementos en la tasa de descuento de los mercados de renta fija. Ellos están buscando como refugio. Hoy tenemos tasas de tesoros a 10 años muy cerca al 2.90%, cuando la semana pasada la Reserva Federal incrementó la tasa de referencia y generaba un aumento hacia niveles del 3% en esta tasa. Es decir, estamos hablando de 10 puntos básicos menos que el máximo de negociación de la semana pasada. Desde el lado corporativo, Moody's mejoró la calificación de largo plazo para UBS, pasándola del equivalente A más a AA menos en concepto de Moody's o en la escala de Moody's es de A1 a AA3. Y en Argentina, hoy estarán licitando la colocación de títulos por un equivalente a 4 billones de dólares, el primero de ellos valorado en dólares, pero pagadero en pesos argentinos, vencimiento 2019, y el segundo totalmente en pesos argentinos, vencimiento 2020. La suscripción, de acuerdo al anunciado por el gobierno, puede hacerse en pesos argentinos o en dólares al tipo de cambio del día viernes 27,8767. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerde, tensiones comerciales en Estados Unidos y China está generando caídas en los mercados accionarios, pero al mismo tiempo búsqueda de refugio en mercados de renta fija y estos han venido registrando descensos en sus tasas de negociación. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde durante el fin de semana el candidato pro mercado obtuvo el 54% de los votos en la segunda vuelta, con lo cual será el próximo presidente para el periodo 2018-2022. Iván Duque entonces será el próximo presidente de Colombia. La reacción esperada en los mercados será muy moderada, teniendo en cuenta pues que en cierta medida se había dado por descontado este resultado debido obviamente a numerosas encuestas que anticipaban, entre comillas, de manera correcta el resultado final. Y por otro lado, el gobierno actual estará anunciando cuál debería ser el plan financiero para el futuro primer año, es decir, para el periodo finales 2018, comienzos 2019 en cierta medida, teniendo en cuenta pues que obviamente estaría de salida la administración de Juan Manuel Santos. En esta parte, el día viernes ya se adelantó varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el monto de colocación de TES en el año 2019, que se incrementa a 48.9 billones de pesos frente a un 2018 de 43.1. Estamos hablando de 5.8 billones de pesos más de endeudamiento, y a pesar de este incremento en las colocaciones, el gobierno calcula que la relación deuda-PIB descenderá del 42.6% al 41.4%. Buenos analistas consideran que esa expectativa de crecimiento del 3.4% para el próximo año puede ser un poco optimista y que lo más adecuado sería haber tenido un escenario un poco más conservador. Hasta aquí los anuncios en Colombia, los dejamos con Natalia. Durante la semana anterior, en cuanto a la variación semanal de las acciones en el mercado local, vamos a ver que se registró entonces una caída del índice, un retroceso del 0.43%, pues se ve que fue una semana de variaciones mixtas, las acciones de baja liquidez y los emisores considerados como sectores defensivos lideraron las ganancias previo a lo que era la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el país. El resultado pues está en cierta medida descontado, como lo mencionaba Daniel, por el mercado, por lo que pues no se vería mayor presión al alza para las acciones. En el terreno positivo, entonces Canacol lideró las ganancias
Coloniales con un avance del 3.07%, seguido de cerca por Preferencial Bancolombia con un avance del 2.60% y frente a esta pues les recuerdo que también durante el viernes se dio el rebalanceo de lo que fue el índice FTSE y frente al cual veíamos entonces también liquidaciones en las principales acciones que un poco presionó también a la baja varias de ellas, en este caso lo que fue Bancolombia Ordinaria. Y en tercer lugar vemos Cemex también con un avance del 2.33%, intentando recuperar algo del terreno perdido, lo que ha sido una dinámica bastante negativa para este año, para esta acción. Ya se ubica sobre los 8.800 pesos, llegó a registrar casi un mínimo histórico para la acción, cercano a los 8.500 y pues ya vemos entonces que lideró, por lo menos para lo que fue esta semana, las ganancias frente a las demás acciones. Y en el terreno negativo, ISA lideró entonces las caídas, un retroceso del 4.37%. Vemos también, a pesar, pues digamos, de las noticias fundamentales que veíamos en la compañía, lo que fue la segunda adjudicación del proyecto de transmisión de energía aquí en Colombia. Y en segundo lugar vemos entonces a Bianca, una caída del 3.48%. Fue entonces la segunda acción más golpeada y obedece entonces a presiones fundamentales, lo que fue la reciente publicación de actualización operacional para el mes de mayo, que mostró entonces unas cifras débiles para la compañía y que podría anticipar un poco la dinámica para los resultados del segundo trimestre. Y en tercer lugar, Banco de Bogotá con una caída y pues un retroceso del 3.46%. Así que en cuanto al índice como tal, durante esta semana, pues a pesar de que el viernes veíamos una primera señal de posible agotamiento y pues que cerró sobre los 1.541 puntos, veríamos entonces hoy algo de recuperación después de lo que sería el impacto ya político y ya que se vería entonces resuelta la incertidumbre política en el mercado local. Vemos entonces que podría alcanzar los 1.550 y preveríamos que se estabilice aquí durante esta semana. Y en noticias también corporativas, Valorem solicitó la cancelación de inscripción de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Valores ya de manera definitiva, por lo tanto, estas quedarán deslistadas a partir del 25 de junio de este año. Y en otras noticias corporativas ya relacionadas con ETB, el viernes, dentro del marco fiscal de mediano plazo por parte del gobierno, pues se calcula que ETB arroje una pérdida de 73.000 millones de pesos para el 2019. Esta, pues a pesar de que sigue siendo una cifra negativa y una pérdida neta para la empresa, es menor en 41 millones al estimado para el 2018. Si se llega a dar esta cifra, pues la empresa se acercaría a cerrar la brecha deficitaria que pues ha tenido durante los últimos años, después de lo que fue la gran inversión de fibra óptica y la incursión en telefonía móvil que realizó ETB. Para 2018 se estima una pérdida de 114.000 millones de pesos por un aumento en lo que es la inversión y los gastos de funcionamiento bastante usual para este sector de telecomunicaciones. Se prevé que para 2019 la empresa continúe con una recuperación en los ingresos que podrían aumentar y prevén aumenten en un 5.6% y que el gasto aumente en un 2.8%. Así que veríamos entonces una muy buena dinámica donde ingresos aumenten más que los gastos por primera vez y comienza a revertirse un poco la dinámica negativa que hemos observado para esta compañía. Y pasando ya con Celsia, vemos en noticias corporativas, el viernes a través de información relevante se dio a conocer que Celsia constituyó la sociedad Celsia Honduras con domicilio en Tegucigalpa. Esta nueva empresa fue constituida para el desarrollo de futuros proyectos de fuentes de energía renovable y va en línea con lo que es la expansión de este tipo de proyectos por parte de Celsia, no solamente pues aquí en Colombia y los países cercanos, sino también se está moviendo un poco en Centroamérica. Y vemos desde la parte técnica, pues tendencia positiva, como lo mencionábamos, pues se ha mantenido en un canal lateral durante los últimos, el último año, los niveles de los 4.500 pesos como soporte y posteriormente la resistencia o techo de este canal sobre los 4.800. Así que aunque tenemos tendencia positiva, pues no ha sido confirmada del todo y no ha tenido, digamos que, profundización hasta que ataque con éxito lo que sería ese nivel de los 4.700 y posteriormente los 4.800 pesos. Y en cuanto a Ecopetrol, vemos que pues desde la parte técnica se ve una primera señal de posible cambio de tendencia.
con lo que fue el retroceso de la jornada del viernes. El viernes, pues por temores a lo que era la incertidumbre política, se dieron varias liquidaciones sobre esta acción, pero pues ya podríamos ver que hay dos presiones importantes para la jornada de hoy, opuestas además, lo que sería el resultado de las elecciones presidenciales, que podría generar algo de presión al alza o recuperación, y lo que generaría, digamos que presiones a la baja, que es la dinámica del petróleo. Entonces, mantener muy de cerca monitoreado el nivel de los 2.900 pesos como soporte. Si se da alguna ataque y consolidación por debajo del mismo, sí confirmaríamos entonces este cambio de tendencia, si no, por el contrario, estabilización sobre ese nivel de los 3.000 pesos. Y pasando con el peso colombiano, vemos que se mantiene entonces la señal de tendencia al alza. Pues, puede verse un poco presionada el día de hoy, ya con la apertura vemos que pues no se dio tan fuerte si no se mantiene sobre ese nivel de los 2.897 pesos por encima de la primera onda del indicador, así que el nivel de los 2.860 es considerado como el último nivel de congestión, donde podría entonces darse algo de retroceso si vemos algo de, digamos, de debilidad, o que continúa entonces la debilidad del dólar frente a las monedas de mercados emergentes. Y pasando con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.14 en la jornada del viernes, en línea con lo que es la tendencia positiva en términos de tasa que hemos observado durante las últimas jornadas. El nivel del 6.10, que era considerado nuestro primer nivel de resistencia, pues ya fue superado con éxito, con lo cual el siguiente nivel estaría sobre el 6.20, y los niveles en el mercado intradiario se ubican sobre el 6.12, el 6.08, de cerca del 6.10, y ya lo que sería el último nivel o soporte sobre el 6%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Le recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.